Bueno, la verdad es que esto se ha puesto incandescente. Luis Valcarce, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Maite Rico, bien hallada. Hola, buenos días. Bueno, yo no sé, es que hoy, por ejemplo, pero ya pasaba ayer, la cantidad de datos que están saliendo en la prensa de papel y de Internet. Mucho lo de Internet, que claro, yo entiendo que hablarán de los pseudomedios y que hablen los pseudomierdas, que son los que hablan de pseudomedios. Ahora está todo, salvemos al pobre Sánchez, de eso tremendo que hablan del dinero. Pero vamos, ¿lo hacían esclavizando a mujeres, sí o no? Sí. ¿Hay alguna condena? Sí. ¿A denuncia? Sí. ¿La embajada de Rumanía ha sido condenada en el Supremo? Sí. Pues entonces, ¿dónde está la mentira? La mentira está en vuestra existencia, gentuza. La mentira está... Sí. Perdón, Maite. No, es que no dicen que sea mentira. No, ahora se han puesto en plan ético diciendo, ay, es que han traspasado las líneas rojas del ataque personal. No, perdona. Bueno, primero lo dicen quienes han estado atacando a nivel personal y familiar a gente que no tenía nada que ver con el tema político, como era toda la familia de Isabel Díaz Ayuso. Y también la de Feijóo. Y la propia Feijóo, incluida su esposa, que lanzaron un bulo. Sí, el de Sargadelos, que era mentira todo. Y el de y María Jesús y Montero, y sí, la hermana, y no se ha disculpado nadie, y Feijóo tragando, y el PP tragando. Pero el asunto está en que ni siquiera es un asunto familiar o personal de Pedro Sánchez. Es un asunto eminentemente político. En primer lugar, yo me pregunto si en cualquier otro país europeo un señor casado con la hija de un proxeneta hubiera hecho carrera política. Bueno, es que ni hubiera empezado. Sobre todo cuando el proxeneta financia la carrera política. Eso para empezar. Y desde luego hubiera sido tema de discusión. Sin duda. En Francia, en Inglaterra, donde fuera, hubiera sido tema de discusión. Aquí no se ha hablado, de acuerdo, pero es que encima no empieces entonces una campaña en tu propio partido a prohibir la prostitución, abolir la prostitución, condenar a los usuarios de la prostitución e incluso en el proyecto de ley que habían presentado en el año 22 a condenar la tercería locataria, es decir, la propiedad de locales donde se ejerce la prostitución. A ver, ¿de qué me estás hablando? O sea, por un mínimo de coherencia, esto es algo que tiene que plantearse políticamente. Aquí ha habido una omertá autodestructiva de la derecha. Yo en el libro de la derecha lo documento. Nunca el votante de la derecha se ha pasado a la izquierda. Siempre el político de derecha se ha pasado a la izquierda. Siempre. Y hay dos maneras de pasarse. La traición directa, Gallardón, Casado, Teodoro, los últimos, etcétera. Los democristianos, que no eran más traidores porque no eran más, pero traidores siempre, termitas. Y luego es que hace no mucho, no solamente el PP no denunciaba lo que había que denunciar, es que además combatía a quienes lo denunciaban. Hay un precedente de se acabó, que es cuando Cayetana Álvarez de Toledo le dice a Pablo Iglesias Turrión, que se había burlado de ella, marquesa, que bueno, es peor ser hijo de un terrorista, que eso, como todo miembro del FRAP, era un terrorista. ¿Quién respaldó entonces a Cayetana? Nadie. Ni siquiera a nivel judicial, cuando pusieron la demanda que ganó ¿quién fue Cayetana, el primero que dijo que había perdido los papeles? Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia. Uh-huh. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues hizo Cayetana lo que ha hecho ahora muy bien Feijóo, que es acabar con la impunidad, la superioridad moral. Superioridad moral vosotros, si sois escoria. Ya tocaba, ¿eh? Claro. Pero aclaremos. Tradición de la derecha política. La que no quería hablar era la derecha política. Fue la mediática, sí habla. Sí, claro. Sí, viene hablando de esto desde 2015. Está publicado todo. Desde 2015. Todo. Desde 2015. Otra cosa es que no hayan querido entrar porque les parecía, esas cositas, ¿no? Que daba, como si les daba urticaria. Y aquí tienes el nivel de, claro que se lucró porque este negocio, como lo dice un trabajador sexual al que hemos entrevistado, que conoció esa sauna muy bien, ahí se movía muchísimo lucro y muchísimo dinero negro. Todo muchísimo. Negro. Con lo cual ahí se hizo muchísimo dinero. Y hay un tema, es el patrimonio que le permitió a Sánchez que su padrino, el proxeneta, le permitiera para que haga política y para que lo disfrutara con su mujer, pero después está el tema de
el daño que ellos hicieron a nivel de explotación sexual. Porque ayer era muy gracioso que nos querían vender que eran saunas gays, que eran espacios de liberación. Bueno, que eran espacios de liberación. Resulta que el proxeneta... uno dice, eso es homofóbico lo que ha dicho. Primero, no ha hablado de sexo ni de género. Un pseudo mierda de estos, que son puñetera basura. Pero vamos a ver su escoria. Si lleváis atacando a la familia de Ayuso y a cualquier humano que haya tenido relación sin ningún motivo, y está condena en firme en el Supremo, el caso de la rumana. El caso de la rumana es una mujer esclavizada por un macarra rumano, empleado fijo de don Enrique Gómez, el hermano que llevaba todo el día a día. Pues Sabiniano era listo, pero el que firmaba era el hermano que vive todavía, Enrique Gómez. Bien, lo condenan porque está en kilómetro 80 que se llamaba el Tugurio ese asqueroso. No han quitado las luces. Ayer vi un reportaje, porque claro, esto de Internet es tan ágil, no recuerdo de qué medio, se van allí, no sé si es el Independiente, me suena, de Rubén Arranz. Pero bueno, quiero decir que podía ser cualquiera de los que estamos en esa batalla desde hace años. Abandonado siempre por el PP, gran traidor, como de costumbre. Traiciona a su base social. Bueno, ya por fin esto se destapa. Están las luces moradas que tenía cuando era un puticlub, están todavía. Ahora alquilan para fines de semana, familias, fiestas de fin de curso, aniversario de la graduación, cosas así, porque hay todos con neones. 30 y tantas y todos con cátedras de transformación social. Exactamente, nuevas masculinidades, talleres. Bueno, la vieja masculinidad. Ahí está, una rumana consigue escapar donde estaba secuestrada, allí, secuestrada. El macarra rumano empleado de Enrique Gómez llama a su padre en Rumanía. Afortunadamente existe Europa y no pueden impedir esto. Bien, el rumano, el padre, su hija le dice que está cercada, le han quitado el pasaporte, que la obligan a prostituirse, llama a la embajada de Rumanía en España, la embajada llama directamente a la policía, no pregunta, llama a la policía se planta allí. ¿Y qué es lo que descubre? Efectivamente a la rumana, efectivamente al macarra rumano y a su jefe. Y van a los tribunales. Y había otros 11 inmigrantes. Otros de diversos sitios, ilegales. Todos ilegales, pero es que esto es normal. La trata se abastece de los ilegales y de las ilegales, tanto putos como putas, que conste. Y también para hombres. O sea, aquí lo que tiene que y en el caso de los chaperos de Saunadán, menores. Pregunten en Marruecos si eso se sabía y si hay incluso denuncias de chaperos que siendo menores de edad han sido explotados en los prostíbulos de los Gómez. Pregunten, porque a lo mejor entienden lo del Sahara. Aquí lo que tiene que quedar claro es que el matrimonio presidencial, que hizo carrera, que hizo bandera del feminismo y de los derechos de la mujer, fue apadrinado por una familia de proxenetas que se dedicaban al negocio de los prostíbulos y hicieron muchísimo dinero, y eso no solo les permitió a ellos, a estos dos, disfrutar de un patrimonio inmobiliario, del cual podemos hablar hoy en OK Diario, pero lo recordabas tú ayer. Está el piso que le compran a la sociedad de los prostíbulos, que era de su suegro y de su tío político, San Bernardo 36, es él. En Mojácar, que ya me dirás, muy curioso, una compra a una sociedad que regentea prostíbulos. Pero ahí están los pisos de Pozuelo, ahí están los pisos que el propio Sánchez sacó siendo miembro de la Asamblea General de Caja Madrid, que eso le vino muy bien, porque a él Blesa le daba mucho asquito, pero las hipotecas que le dieron bonificadas son 30%, casi 320.000 euros. Sí. Entonces, oye, era la mujer del presidente la que se iba al 8M con su asistenta, porque alguien le tenía que llevar la pancarta, claro, no la iba a llevar ella. Para eso está el servicio. Mientras su familia había regenteado durante años negocios de prostíbulos. Y lo que decía de las saunas gays, es decir, aquí está, ¿qué pasa? ¿Que porque eran gays no estaban explotados? Porque a estos también los explotaban. Repito, muchos menores. ¿Por qué he dicho lo de Marruecos? Porque cuando lo del Sahara, cuando este tío, llamándose a sí mismo España, y sin haber avisado ni al Parlamento ni al jefe del Estado, al rey, este tío entrega el Sahara con un texto
redactado en francés en Marruecos, o sea que se dice pronto. Y cuenta la leyenda marroquí, que se ríe al contarlo, que es que esos menores denunciaron, aleccionados por la Fiscalía marroquí, que habían sido explotados sexualmente, siendo menores de edad, por este tinglado prostibulario de los Gómez. Y eso, que si no es verdad, es verosímil, y si no ha sucedido, sucederá, porque es el punto Yo te puedo flaco. decir que hay trabajadores y tenemos el testimonio que confirman eso que estás diciendo. Es decir, el que llevamos hoy en OK Diario, el trabajador sexual que habla, nos ha contado muchísimas cosas, hemos publicado solo una parte, y decía de la sauna Dan que era la más sórdida, que ahí había prostitución pura y dura, era la más sórdida y que de hecho en el negocio era la que estaba peor vista, la peor cuidada, la más sucia, Sí. no cuidaban a los trabajadores y también que ahí se consumía mucha droga. Pero Bueno, eso, fíjate que es... Recordemos, perdona Maite, Sí. a Villarejo. Villarejo presume de que él ha grabado en Saunadán de su amigo Sabiniano, ha grabado a los, que además lo dice así, todas las locas. Las de pilinguis. izquierda, Las pilinguis. pero se refiere a los gay del PSOE y del PP. Cuando él dice prostitución, dice vaginal, no solo vaginal, éxito asegurado, decía Dolores Delgado. Pero él habla de que, es más, hay una grabación que la hemos escuchado hace unos meses, diciendo, pero este loco, refiriéndose a Sánchez, ¿a quién se le ocurre querer acabar con la prostitución? Pero si es el yerno del rey del puterío, que es como llama Sabiniano Villarejo, que era amigo suyo y que le grababa ilegalmente en la sauna. Vamos a ver, Villarejo se lo sabía muy bien porque García Castaño había estado infiltrado El en gordo, Fuerza Nueva, sí, señor. y conocía a Conrado, que era el hermano de Sabiniano, al que tenía carnet de Fuerza Nueva. Eso Son de los primeros lo sacamos en OK Diario. financiadores, sí. Y a través de Fuerza Nueva le arreglan el tema de la licencia. Sí. El tema de la licencia, que ese es otro tema Miguel donde hay que Bernat, entrar. que era que Y ahí estaba está, en el efectivamente, ayuntamiento. Sí, señor. ahí está Le da Miguel los Bernat. permisos, Hazte oír. manos O sea, limpias. A manos limpias, perdón, digo, hazte oír. La otra derivada, la ultraderecha, Sí, a la que siempre combate con la- Sánchez, es la que le salvó los prostíbulos Siempre. a su suegro, con la cual Sánchez se benefició económicamente y montó todo un patrimonio inmobiliario. Bueno, ya no sé a lo que iba. No, Bueno, no, yo añado una derivada más, que también el PP ha incidido en esto y es esencial. La participación de empresas públicas. La sauna Adán está en el edificio de Muface, donde alquilaban varios pisos a precio de risa. no donde tiene sí, un donde ático, sí, crearon donde sí. 800 euros, 850 euros, imagínate dónde Desde los está. años 80 sería muy Claro. bueno ver quiénes han sido los sucesivos directores ¿Y quién de ha Muface cobrado en y ver negro? cómo se ha Son hecho las esto. preguntas que se han planteado tanto en el Bien, es Congreso que, como en el es que es un Senado. escándalo que no se haya hecho antes. Este burdel funcionaba, por lo visto, estaba viendo ayer un artículo que era en Voz Populi, pues ya es que tampoco ya sé dónde he leído las cosas, para aquellos que dicen que no, que es un club de gays y ya está. No. Estaba en todas las guías gays diciendo un lugar perfecto para chicos de alquiler. O sea, Sí, otros se quejan, brasileños y otros se y quejan de la búlgaros. suciedad. Unos de los sociales, yo creo que fue decayendo Exactamente. después, porque tenía fama de... Al principio es que fue de los primeros que se anunciaba como gay, aunque siempre había habido chaperos y prostitutas de cualquier género. Pero al principio eran solo prostitutas. Luego empieza a ser un negocio específico que luego ha decaído también, porque esto son modas como todo, y entonces es cuando se lanzan al alquiler en el piso de Muface, que prácticamente le regalan Es desde el bloque hace- entero. el bloque entero. Bueno, entonces ahí lo que crean son habitaciones para sacarles el dinero a las putas, donde también se podía grabar, Sí, se accede- pero se básicamente accede- ellas, como allí tenían unas literas, en donde estaba en el tugurio primero, y entonces arriba por lo menos tienen una cama, estrecha, pero tienen una cama. Todo porque hacían jornadas de 12 horas. 12 horas. 12 Pero horas. no es el único lugar. En cualquier caso, sí que es interesante, creo yo, que nos hagamos todos la reflexión de por qué ahora, ¿no? Es decir, por qué ahora y no antes. Todo este material, es verdad que en determinados medios de comunicación, muy poquitos, Federico, los Sí. hemos ido sacando y denunciando, y además con digitales. cuenta a gotas, Sí. y ahora de repente es toda una avalancha de información. O sea, en política nada es
por casualidad. Yo creo que aquí hay algo más y por qué ahora está saliendo todo esto. No solamente nos estamos refiriendo al edificio de Muface, a Saunadán, hay más prostíbulos, hay más locales y, por ejemplo, está el local Roses en Castellana, que hasta hace muy poco era propiedad también de los hermanos Gómez y que, pues varias denuncias que presentaron los vecinos que vivían en ese edificio fueron rechazadas una tras otra, de manera casual, local, porque ahí sí que vivían personas y ahí sí que estaban personas viviendo y teniendo que convivir diariamente. Y las denuncias, de la alta burguesía. Y las denuncias eran reiteradas y las denuncias no salían adelante. ¿Por qué? Bueno, pues todo el mundo se puede imaginar por qué. Y esto eran los vecinos. Todo tiene derivadas políticas y judiciales importantes. A mí me recuerda mucho también al caso, estableciendo paralelismos, ¿no? Urdangarín, ¿no? ¿Os acordáis que Urdangarín decía, bueno, yo veía que todo el mundo aquí metía la mano, lo hace todo el mundo, y dijo textualmente, y por mis cojones yo voy a hacer lo mismo. Claro, ¿quién le va a decir algo a Ábalos? ¿Quién le va a decir algo a Tito Berni? ¿Quién le va a decir algo a los puteros de los ERE cuando ¿y qué me cuentas del narco del Parlamento Canario que se pone a presumir en la terraza del Corte Inglés de Tenerife con el jefe del narco? Y dice, bueno, para que se vea que no tengo nada que ocultar. No, para que se vea que quieres exhibir que tu poder viene del narco y el narco de ti. Que es el PSOE. Eso es el PSOE. Dentro de las crónicas, hoy está la información de OK Diario, interesantísima, pero he de reconocer que hoy hay una pieza de orfebrería en el debate que firma Ana Mellado, que ha recogido los testimonios de los vecinos. Claro, ya la gente, como ahora ve que esto sale, se anima a hablar y a decir lo que realmente piensa, y lleva ahí guardando muchos años. O ha denunciado y no le han hecho caso. Bueno, pues Ana Mellado en el debate ha recogido los testimonios de los vecinos de la pareja presidencial antes de que fuese pareja presidencial y vivían en ese piso de Pozuelo, ¿no? Antes de que nacieran sus hijas, se instalaron en ese piso de 80 metros cuadrados. Luego se fueron a uno mucho más grande, a otro, aprovechando la boga y los créditos de Cajamarca. La crónica comienza así con los testimonios de los vecinos. Dicen... Son testimonios de vecinos. Con un bañador negro de licra tipo boxer bajaba a la piscina y todas las vecinas bromeaban con que era un Adonis, guapísimo. Se entretenía con los periódicos y Begoña le acompañaba. Si hubiéramos sabido la que iba a preparar luego, dicen los vecinos de Somosaguas Park, no dan crédito a lo que está saliendo y rememoran aquellos días, ¿no? Begoña se pasaba las horas en la terraza con la mirada perdida en el horizonte como si contemplase el mar, aunque enfrente solo había un edificio. La bautizaron como la princesa Rapunzel, porque siempre se estaba tocando la melena rubia en el balcón. Era una mujer rara, con aires de grandeza. Cuando luego se mudaron a su casa de Prado de Somosaguas, seguían viniendo aquí a usar la piscina, cuando la suya estaba averiada o aún no había abierto. Hay un capítulo también maravilloso, que yo me lo estoy imaginando, que durante Filomena, esta casa la tienen alquilada y durante Filomena pues se reventó la caldera, entonces empezó a salir agua y el portero de la finca dice, bueno, pues habrá que llamar a la Moncloa. Claro, para que venga, para que nos mande al tío de los colchones. Pero bueno, en fin, he de decir que me he reído mucho. Yo empiezo a notar por qué cometió aquel error. No es un error, era la costumbre. Es decir, lo primero que he hecho es cambiar el colchón. No, el colchón te lo cambian automáticamente cuando cambia el inquilino. Es que estás pensando en los colchones toda la vida, que es donde te viene la pasta, y en negro. Por eso hay que volver de nuevo la fechoría de Casado y Teodoro, que también, igual que con Cayetana, Feijóo ha querido pasar por alto, cuando entregan el Tribunal de Cuentas, cuya primera función es tapar el dinero negro que ha llegado a Sánchez. El dinero de los llamados crowdfunding, la suscripción. Eso apesta sabiniano, apesta dinero negro. Y sobre todo por una cosa, porque consiguieron el dinero a partir de donaciones anónimas y lo que el Tribunal de Cuentas antes de Chicano exigió cuando estaba Margarita Mariscal de Gante. La propia gestora del PSOE en ese momento, que llevaba Javier Fernández, exigieron que identificaran a los donantes y no lo hicieron. Y cuando llegó Chicano y cuando pusieron a Cerdán como presidente del Comité Mixto para de vigilar. Cuentas, ahí ya pararon y cortaron totalmente la investigación. Eso sí que es la zorra guardar gallinas. O sea, Chicano, que era más del PSOE que Pablo Iglesias Pose, el fundador, y que fue allí
y mano a mano con Cerdán, como presidente de la Comisión Congreso-Senado, para vigilar que funcionara el Tribunal de Cuentas, va y organizan en un paquete de estos como los de fin de año que hacen en las Cortes, que iban a tratar 10 cosas pendientes, todas menos la que había puesto tiempos Javier Fernández, el propio Partido Socialista, para que se averiguara, porque está prohibida una donación finalista en el régimen de los partidos políticos. Partidos políticos no pueden tener una donación para arreglarle la casa al jefe, aunque luego lo pueda hacer y es un delito. No, tiene que saberse quién da el dinero, para trazar luego si hay algún delito de por medio y entramos en la financiación ilegal de los partidos. No llegaron a tratarlo. Se acabó la jornada y dijo Cerdán, bueno, ya está visto todo. Cerdán, el recluso Cerdán. El otro día, cuando se hablaba de Salazar, se habló mucho del fuego amigo, ¿no? Yo, claro, me pregunto si hay parte de fuego amigo también en todo esto que estamos conociendo. Porque, claro... No, yo creo que al revés, que ahí han sacado el tapón de la bañera. Bueno, lo que hay es un cinismo. Oír a Óscar López decir que es que Feijóo es el político más sucio, porque ¿cómo puede plantear esto cuando se ha sabido que él estuvo pidiendo información sobre los negocios de prostitución del suegro de Pedro Sánchez para hundir a Pedro Sánchez? ¿Pero dónde vas? Bueno, o sea, es que de verdad es acojonante. Sí. Perdón, pero es que es que es así. Pero luego, por cierto, el tema, ahora me acuerdo, el tema de Villarejo, el audio es con un secretario de Estado, es con el de Interior. O sea, Villarejo habla con, le avisa a Martínez que lo que está pasando, es decir, le está comentando, le está avisando al gobierno de Rajoy, oye, que a este tío lo tenéis a huevo. No, y además este hombre, Sabiniano, hay un momento en que le dice a Villarejo, es que no sé con quién hablar. Porque, claro, los contactos de toda la vida, como el gobierno de Rajoy, eran unos pan sin sal, o sea, no delinquían más por falta de vigor, no por Montoro, era lo peor, lo más corrompido que ha habido en Hacienda, es Cristóbal Montoro. Tenía a su hermano recabando apoyo si te querías quitar una inspección fiscal, equipo económico, primero Montoro Asociados, y ahí estaban en el Congreso dando ejemplo. Bueno, pero ¿por qué esto viene ahora al caso? Porque el problema es que con Mariano no estaban en el pecado y el delito consiguiente y el forrarse en dinero negro, que no pasas por Hacienda. No, pero claro, de pronto se ve Sabiniano sin contactos. Y la extrema derecha, que con la extrema izquierda estaba perfectamente, cuando llega la derecha blandita, entonces no saben con quién hablar. Porque tienes en Interior a este señor que se le aparecía la Virgen, a Fernández Díaz. Eso sí, recibía las órdenes de cómo tratar a los etarras durante 3 horas de Zapatero. Es decir, no es que fuera por virtud, no, era por cobardía. Pero Sabiniano se queda sin contactos. Y hay una multa, por ejemplo, también para los Gómez, de la Inspección de Trabajo, porque no estaban legalizadas las ilegales que usaban para la prostitución, que es una cosa, es lo de la rumana, que es estremecedor. Hablamos ya de la trata de personas. Ahí encontraron también, cuando hicieron toda la requisa, cuando entraron al burdel aquel, encontraron droga y encontraron armas. Es que lo que tú decías antes, es un negocio que siempre va a estar envuelto en otras actividades ilegales. Drogas no sé si encontrarían, pero... Drogas encontraron también. Sí. Entonces siempre el problema son drogas, está armas en que y carne humana. No es solo, claro, no es que, oye, es un negocio legal, el proxenetismo se ha legalizado y eres dueño de un burdel, regularizas la prostitución, pagas tus impuestos, tus trabajadoras tienen seguridad social, perfecto. Ahí puedes ser yerno de quien tú quieras. No es el caso. No. Estás hablando de un negocio ilegal absolutamente sórdido, con implicaciones, como hemos visto, incluso el espionaje político. Sí. Y entonces, a ver, dicen, no, es que no tiene culpa de ser hija, de ser quien es. A lo mejor no, efectivamente, tú no tienes culpa de la profesión de tu padre, pero tú sabes perfectamente cómo puedes deslindar. Oye, y si Pedro Sánchez, es que quiero leer la frase que dijo en el Congreso, o sea, que es que a mí fue lo que yo escribí el lunes sobre esto, antes de que Feijóo sacara el tema, pero es que dijo esta frase: para los y las socialistas el feminismo es una forma de ser, un compromiso real que exige vivir como se piensa. Y si pensamos que el cuerpo de la mujer no está en venta, en nuestro partido no puede haber cabida para cualquier comportamiento contrario a ello. Entonces vamos a ver, si ese es el caso,
tú tendrías que haber dicho, sí, bueno, mi suegro es proxeneta, es un tipo adorable, no tengo culpa, pero no he aceptado un solo duro, el piso me lo he comprado yo, hemos deslindado separación de bienes. Aquí está, Nada. porque... El problema de esa ecuación es Begoña. Claro. Porque hay que investigar si Begoña era la que daba los sobres Bueno, a las eso es prostitutas, como lo ha denunciado lo que ha un denunciado extrabajador. en Telemadrid. Ese nada es el menos problema que de el esa jefe de ecuación. seguridad de ¿Verdad? Saunadán y Eso otras. suena muy bien hasta que te enteras. No, pero es que ni siquiera hizo eso. Hasta que Es te ni enteras siquiera hizo que Mira, la eso. contabilidad Ni siquiera se la deslindó. llevaba su mujer. Claro. Mira, ayer no sé, recuerdo dónde, por eso, porque la información es de aluvión ya ahora, ahí esa presa Claro, ha pero aguantado es que mucho eso, pero tiempo eso y sale también de es muy- golpe. pero es que eso yo insisto, es que a mí eso también me parece muy llamativo, o sea, el que de Claro. repente... Es sí, que pero estaba había... ya toda esa información. Sí, claro, pero Lo las estamos- cosas no son Los casuales. digitales o sea, están las recordándolo cosas ahora. no Mira, son yo, por casualidad. En política no hay ¿Por qué en casualidades. ese momento? Pues primero, Fijo. eso lo Fue ha improvisado, pensado. me parece. No, Yo improvisado, creo que ¿no? fue improvisado. No, porque sabía lo de Quisieron levantar la beneficiario a espita. título lucrativo. No, sabía código, además le faltó que citar el artículo del Código Penal. es que no- Exactamente. Otra cosa es desde cuándo, eso ya no lo sé. Cuándo decidió romper la omertá esta de no se habla de lo familiar. Es verdad que el otro se lo puso a huevo, porque empieza a Evidentemente. calumniarlo, a insultar y tal, y ahí... Pero él, además, lo hizo teatralmente, lo hizo perfecto. No, fue impecable. Perfecto, No, como fue un diciendo, discurso, dice, bueno, vamos buenísimo. a ver, yo te he aguantado, pero usted compararse conmigo, al hijo de mi madre le faltó... Espera que te vas a enterar, Pepito. Ladrón, que usas el dinero negro de los prostíbulos, de tu suegro. ¿De qué has vivido? De la trata de carne humana, ese abominable comercio, tal y cual. Bueno, ¿y desde cuándo es esto? Venimos denunciándolo en algunos medios hace 5 años. Porque además cuando la pandemia es cuando estalla todo. Y empieza a verse la vida real. Por ejemplo, cuando declaran abolida la prostitución y lo celebran estando confinados en el prostíbulo Sombras del Viso, el Tito Berni y toda esta patulea, los diputeros del PSOE, que han tenido que cerrar el prostíbulo que se por iban, los coches oficiales. que se iban al Hotel Victoria, a 300 metros del Congreso, Sí. con Y toda las España feministas- confinadas. Y las mujeres feministas del PSOE lo sabían, ya han estado callando. Carmen Calvo lo Claro. sabía, Adriana Lastra lo sabía, y todas calladas. Y ahora sí Claro. ya están reaccionando. Claro. Bueno, reaccionando poquito, ¿eh? Pero es que yo me acuerdo incluso cuando toda esta manía de no querer... Claro, esto sirve solo para la izquierda, porque te aseguro que es un diputado putero del PP, que aseguro que han salido por ahí, y el escándalo en los otros medios sería abracadabrante. Pero en este caso yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Ketty Garat sacó la primera vez que salió una Paradores. información de paradores, De que Sigüenza. no, fue el de Sigüenza, no decía dónde había sido, pero hablaba de que había destrozado a Ábalos una habitación en un parador por la pandemia. Me acuerdo que le cayó la del Pulpo diciendo, ¿pero qué haces? Es una información de una cosa personal. A ver, Ahí sí que pandemia, había bueno, fuego amigo, es porque que- a Pero- Ketty yo y- estoy seguro, y no se lo voy a preguntar porque no No, quiero que me seguro que engañe, sí. esa información la tenía Bolaños. Sí, sí, Y sí, Bolaños, posiblemente. que también presentó Sí, Ketty en espérate. su día, luego a la hora de la verdad no le da las fotos que había, porque esas fotos existían. ¿Y quién ha sido el gran fontanero que ha llevado todo esto? Bolaños. Que Bolaños. sorprendentemente está muy callado o Como al menos callado ha como una pasado a puerta. un tercer cuarto plano desde hace unos días. Claro. Sí. ¿A quién, ¿Por qué? pone, ¿A quién pone Sardán en la diana cuando declara y dice, el próximo va a ser Bolaños? Va a ser Bolaños. Efectivamente. Dice las Pero lo ganas que que te yo quiero tengo. la decir gana es que que le esta tengo. información que se vio como un escándalo, luego a posteriori, Sí. con la perspectiva, cobra todo el sentido de un modus vivendi que se Exactamente. repetía y que forma parte de toda esta Bueno, que misma esa trama serie- mugrienta. Porque probablemente esa operación y nosotros aquí, y además es que Federico y yo discutimos mucho sobre esa información, si darla o no, lo recordarás. Sí, Es eso, es que planteaba Yo, esa además, duda. estuvimos y al final no dimos lo que no había pruebas. No porque Pero ese es el creyéramos. problema de la información. Pero Cuando Ketty eso lo dice, formaba parte le de una faltaba- operación. No tiene las pruebas. Eso era una operación que estaba preparada y estaba claramente preparada desde Moncloa. O sea, Sin utilizaron a Ketty para dar una información y Que era luego veraz, probablemente era veraz. no la abastecieron con Claro. la... Pero luego han salido, a partir del parador de Teruel, nos movemos en la misma época, porque es en esa Sí, época de efectivamente. confinamiento que no había putas La en ruta de Teruel, porque no había negocio, porque la gente tenía que... Había que era traerla como- de Valencia. No era como Palma, en Palma de Mallorca a las 2 de la mañana recogía la policía a Barmengol, de que estaba ahí cerrando los que estaban cerrados, los bares de copas que estaban cerrados a las 12 y a las 2 de la mañana y pico la recogía la policía para que no tuviera un accidente. Bueno, pero esto en Teruel
no había putas porque se habían ido. Y las trae de torrente en un volquete. O sea, es una cosa... Ni te cuento cómo está siendo el verano Claro, en Teruel. ¿Y dónde está el parador? Ya, claro. Pero que volviendo otra vez ya, como al lugar de interés turístico. Oye, le hemos hecho... paralelismo cultural. La verdad, Federico, reconocerás que que día le hemos hecho a tu parador, le hemos hecho un gran favor. Bueno, incluso el ahora es una visita obligada. hay que ir de Lo que no peregrinación. sé si habrán aumentado al parador de Teruel. Sí, pero los mapas no creo que hayan aumentado en el parador de Teruel. No lo quieren ver porque hay hoteles buenos. No. Es que el parador es muy feo. Claro. El más feo de España es el de Teruel. Porque no habían hecho un parador. Normalmente se hacían en un gran recinto que se amueblaba en estilo remordimiento español general. Por ejemplo, el de Sigüenza. Acabo de estar el de Pontevedra y esto. Pues eso es. Bueno, y el de Teruel, pues al final, pues habrá que hacer un parador. Pues si es que no hay un edificio, la catedral, patrimonio de la humanidad, todo el Mudéjar, porque claro, catedral, iglesias, eso la UNESCO no deja que se edifique, pues chico, ponlo en las afueras, ¿no? Que sirva de paso para los que van. Antes, cuando pasabas por Teruel, te daban una barra de pan con jamón de Teruel o con chorizo, a veces hasta de Pamplona. Bueno, y si van de Valencia a Bilbao, de Bilbao a Valencia, pasaban por Teruel, visto y no visto. Claro. Pero claro, venga, pues haces ahí en el parador, en las afueras, y he contado que donde íbamos a bailar los chicos de los internados de las provincias. Esos domingos a la vuelta del baile del parador, 2 kilómetros andando, a veces nevaba, pasar el viaducto, eso era muy duro, y nos acordamos muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que claro, al final llegan los tíos del parador y dice, llega este tío guarro de Valencia y nos rompe la habitación y hay que llamar al tal, que no había manera de encontrar a nadie que te arreglara, por ejemplo, la caldera de la calefacción. Llegan este tío y nos destroza y tal. Se publica en el diario de Teruel y cargan y insultan al del diario de Teruel directamente, la Valorios, y todo el gobierno, todos los pseudomierdos estos que ahora... Perdón, se publica en OK Diario. No, luego ya. el diario de Teruel lo confirma y lo contrasta. Eso es lo que tiene mérito, porque el diario de Teruel, desde que dejó de llamarse Lucha, que es un nombre muy adecuado para un periódico en Teruel, que tenía una página y media. O sea, no era una doble, no, era una página y en medio, media. Y eso era el Lucha, cuando era el Lucha, cuya única sección leída era en el Chispa que va y viene, que era el tren de cercanías, porque entonces al menos había tren de cercanías. Pero fíjate qué curioso, Luis, que cuando tu compañera le pregunta a Pilar Alegría sobre esa noche Paula Ciordia, en el parador de Teruel, donde ella también estaba, y luego la ministra lo manipula todo en el Senado, incluso en la comisión, llega a decir que a ella le preguntan con quién se ha acostado, con quién ha dormido. Era mentira. Era mentira, claro. Estaba grabando. Además aquí hemos dado la grabación nosotros porque pusimos los dos cortes de tu compañera, la pregunta y lo que dijo luego la ministra. Sí. El que sale a defender a Pilar Alegría es Salazar. Es Paco Salazar. O sea, dices, pero ¿cómo es posible que hayan llegado a este nivel de retorcimiento, de sordidez, de guarrería? Porque al final es que es hasta cochino. Es que, escucha, y Pilar Alegría se lo agradeció en el Comité Federal. Sí. Cuando fue el Comité Federal fue la que dijo... Paco... ¿Hay que destituir a Paco Salazar? No, es una persona, lo conozco hace muchos años, Paco, y luego 2 horas después dijo, Francisco Salazar ha hecho bien en ser. Ya no era Paco, ya era Francisco. Y a saber, el facha de Salazar. Hoy hay un apunte, que hay más, dice... Según algunas de las personas que están ahora en la ejecutiva, después del tinglado Salazar no es el único baboso entre los líderes socialistas. Bueno. No tengo ninguna duda de que efectivamente es así, porque estas cosas no son casuales. Pero, a ver, ¿quién más? Salazar ha sido otro caso, en este caso evidente, de fuego amigo también. Claro, hombre. A ver, babosos hay muchos, y en todos los partidos habrá babosos seguro. Sí, pero el único donde asciendes por babosería es en este. No, es que además es muy gracioso, gracioso, maldita la gracia, pero tú te fijas cómo Sánchez mueve fichas en función cuando alguien hace... algo mal o le pillan en algo o lleva a la quiebra, pues por ejemplo a Correos lo que hace es cambiar, entonces tiene paradores, Correos,
no sé si Televisión Española y tal, entonces va poniendo, cambiando las fichas, arruinando todas las empresas en donde va poniendo pero colocando esta gente. A sus amigos personales, no Exacto. camaradas, personales. Bueno, ¿a quién le mandamos Colacel? A la princesa Rapunzel no. No. No, a la princesa Rapunzel me niego. Yo creo que la niego. princesa de Asturias, que Sí. se va a despedir esta semana, le dan la medalla de Santiago de Compostela y se despedirá Pues me en parece la estupendo. Escuela de Marín en unos días. Me parece fenomenal. Y ya están preparadas las fotos. Bueno, Sé, lo he contado. a lo Top Gun, por favor. Impresionante, o sea, porque ha estado entrenando, como tiene que hacer los 3 años de preparación en uno, pues claro, van adelantando tal, y ha estado ya trabajando Con los paracaidistas, como paracaidista. Y entonces creo que las fotos de la princesa, ¿Pero llega a saltar? sí, las fotos de la princesa son impresionantes. Bueno, siempre está con uniformes. bueno, ya de guardia marina ya era tremendo. Es que los pues uniformes creo son preciosos y son sientan muy muy bien, bonitos y además. le Es que yo creo que sientan nos muy podríamos bien. poner Rosana a venir aquí con uniformes. Yo no me veo, pero Bueno. hay que hacerlo se hace. Yo si No, me pero tengo que yo poner de el verdad- uniforme, me que lo haga pongo. falta. No le rindo la ganancia, por muy reina o princesa que seas, Es ir una en barco con el mareo que me tengo ya los barcos en el caro, es que, vamos, renuncio al Pues trono. fíjate, conducir tu propio avión y saltar en paracaídas o disparar, porque tiene que aprender a todo. Porque se presentó el rey precisamente para, dice, a montar, porque el avión... No, es porque está la princesa abreviando, claro, porque tiene que abreviar su formación en este aspecto. Y yo tengo ganas de verla, porque además le sienta tan bien todo. Maravilloso. Y además tú lo comparas con Begoña. Dice, ¿qué diferencia? Uno renunció a la herencia de su padre y otro, gracias a... Estamos donde estamos. Bueno, pues Colacel para la princesa de Asturias, que le sentará muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hay tantas cosas que restan a nuestra salud. La propia actualidad que nos dejan nuestros políticos envejece a cualquiera, pero no todo resta. La suplementación de Mundo Natural se ha propuesto sumar, reforzarnos y hacerlo además con un concepto integral desde dentro para que lo notemos también por fuera. Y es lo mejor que podemos hacer es escuchar la tecnología que incluye Colacel Antiox de Mundo Natural, que combate el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, y todo gracias a los antioxidantes más potentes, los que se incluyen, apunten, en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000, si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vámonos a las rebajas del Corte Inglés, Naya. A ver, están aquí, recétanos hoy cosas. Las rebajas más esperadas, con lo mejor para poner a punto tu hogar este verano, Federico. Selección de juegos de fundas nórdicas hasta el 40%, selección de manteles 30% de descuento, albornoces 30% de descuento, muebles de todo tipo hasta el 20% de descuento en sofás y sillones y hasta el 30% en muebles de salón y dormitorios, 20% en una selección de muebles de jardín y en menaje de mesa, decoración e iluminación de la marca El Corte Inglés, un 30% de descuento. También 40% de descuento en los sets de sartenes de aluminio fundido Daily Pro de Bra. Las rebajas del Corte Inglés no te las pierdas hasta el 31 de agosto en tienda web y aplicación. Pues muy bien. Vamos a hacer una brevísima pausa, Sí. pero es evidente que están pasando cosas en el interior de la izquierda, dado que la izquierda ahora es tan comunista como socialista. Es la izquierda de Zapatero. Y entonces hay una guerra de los visitadores nocturnos de la Moncloa. ¿Recordáis? Cuando Cebrián les llama así, aquel Cebrián, que el que tenía la exclusiva del trato con la Moncloa. Bueno, contra estaba Felipe González. enfadado porque no le daban la licencia del Bueno, teléfono, se lo había- perdona, pero ese por lo de la motivo sexta y lo demás. tiene también Contreras, que ha querido tomar Telefónica por asalto, etcétera. Pero claro, hay un problema también. Ferreras, que estaba en la primitiva operación, es el que hace no más de 3 meses empieza a cambiar y ya se va por Sánchez directamente. Pues naturalmente habrá razones económicas, empresariales, tal y cual. Y luego que Antena 3 es muy plural. Entonces en Antena 3, en la propiedad, hay accionistas pro PSOE, por interés exclusivamente,
y otros anti-PSOE, también por interés, porque piensan que esto se va al guano y a ver si va a arrastrar el negocio tal, a ver si va a llegar una derecha liberal y se cargan las concesiones y empieza a funcionar lo que debería haber, que es propiedad privada de los medios de comunicación, también las televisiones y también las radios. Y vas a ver cuánto duraban ciertos multimedia. Pero el mejor instalado en eso es Antena 3, porque es el más saneado, digamos, el que gana más dinero. Pero ya Ferreras, que ha sido durante tantos años el ariete fiscal mediático contra la derecha, de pronto el enemigo primero de España es Sánchez, que es lo que hemos dicho los pseudomedios toda la vida, que es Sánchez, menos ahora que es Pumpido. Y ojo lo que publica hoy Miguel Ángel Pérez, que está preparando la sala de vacaciones del Prostitucional, el malvado Pumpido, corrompido y tan corrompido que está, para que vaya Puigdemont en pleno mes de agosto y dice, pues medidas cautelarísimas, venga, a circular por las Ramblas y a tomar una horchata. Bueno, y hay una cosa todavía más retorcida, que lo cuenta también Miguel Ángel, que es posible que divida la sala de vacaciones en dos, uno con mayoría de izquierdas y otro con mayoría de derechas. Pero naturalmente cuando está la mayoría de izquierdas es cuando llama a Puigdemont que tengo urgencia en pasear por las Ramblas. Claro, hombre, claro, con este calor. Está en ello. Y dice que está muy dolido porque hay que ver que es que no puede ir a ningún sitio. No sé, donde tendrías que ir es a la cárcel. Condenado por el Supremo. Que ya ha dicho el Supremo que nadie se impune en España, ni el presidente del Constitucional, ni nadie. Y es donde tendrían que acabar. Pero está molesto. Quieren que encima les aplaudan. Como el galgo de Paiporta. Bueno, no vayas a Paiporta. Bueno, pues no, señor. Encima quieren ser amados. Pues no. Esa es otra fechoría de estas típica de Pumpido. Qué retorcidos son y qué malos. Todo lo que se va a hacer, por ejemplo, el lunes, la discriminación de los ciudadanos por razón de origen en materia fiscal, todo es anticonstitucional. Bastaría que fuera decente Pumpido y un par más para que esto no tuviera ningún valor. Todo lo que pactara luego sería anulado por anticonstitucional. Bueno, pues no, señor. Aquí el que garantiza la perennidad de la fechoría del golpe de Estado es Cándido Conde Pumpido. Sujeto. Es el modelo chavista. Totalmente, está calcao. Y él calcao a Fernando VII. El rey felón, porque es igual, se le ha puesto la misma nariz, las mismas barbas, ya sale el belfo y todo al felón. Bueno, una pausa. Es la mañana, es radio. Ojo que entra otra dana que va a afectar al interior de Valencia, a toda la parte del sistema ibérico, pues eso, desde Soria hasta Cuenca, pasando por Teruel, allí va a haber unas tormentas, un pedrisco tremendo, así que mucha precaución. Las temperaturas están más bajas, bastante más. Ayer estábamos en 37 grados en Madrid y máxima 33. La máxima nacional Albacete, Granada y Zaragoza 36. Y la mínima Ávila, León y Badajoz, sorprendente Badajoz, 17 grados, la mínima nacional. Bueno, y en la bolsa Beatriz García. Muy buenas, pues el IBEX 35 amanece en rojo, el selectivo madrileño pierde un 0,28% en estos momentos y los 14.100 puntos. Hoy nos encontramos con algunas novedades en Estados Unidos. Donald Trump ha mandado una carta a Canadá con más aranceles, pero la verdad que cada vez estos movimientos de Trump están teniendo menos efectos en las bolsas. Ya nadie le hace caso. Canadá ha conseguido que los que iban a perder el poder lo van a conservar. Sí. Claro. Sí, y bueno, pues hemos conocido también las actas de la Reserva Federal, que son un poco más importantes. Se concluye que no van a bajar de momento los tipos de interés, como también quería Trump, y quieren todos los políticos despilfarradores. Si los bajan será a final de año. Bueno, que dirán que tampoco. Él lo insulta ahora todos los días al de la Reserva Federal. Sí, que tiene frito. Le llama idiota, imbécil, estúpido, le llama de todo. Claro, el otro razón de más, porque si ahora obedeciera no le saludarían en casa. Claro. Ahora ya está en edad de jubilación, se jubila por todo lo alto. Sí. Pues sí, señor. Bueno, noticia de interés cultural de la ONCE. Pues hablamos de Jennifer López porque se encuentra de gira en nuestro país este domingo en el Movistar Arena de Madrid. Va a pasar por otras ciudades también, Barcelona, Bilbao o Tenerife. J-Lo en España.
Sí, hay que decir que contra lo que han corrido, por ejemplo, no sé, Jesús Cacho, que es del Barça, no va a ir a la fiesta de Lamine Yamal. Fiesta de 18 y tal, donde ha contratado a 12 profesionales. Y ya tiene un regalo, ¿eh? Luego te cuento qué regalo ya. De profesionales, aclara eso. Putas. No. Sí. Sí, sí. Aquí, en España, pues eso es imposible, hombre. Es verdad. Si aquí no. A lo mejor es en Italia. Pero desde luego lo ha alquilado un pedazo de yate que no cabe en el Mediterráneo, porque es una hortera de bolera. Es que no se puede ser más hortera. Bueno, pues y ha invitado a un montón de famosos, influencers. Es un crío, Federico. 18 hace el... Bueno, el 18, que ya prácticamente medio Barça es suya. No. El otro medio yo creo que es de Jesús Cacho, que me manda, cuenta lo del Real Madrid, que haya Negreira, Cacho Negreira, en fin. Pero pues ha contratado varios profesionales, que imagino que harán de todo, porque claro, hay mucho famoso y las costumbres son las que son. Y no va a estar Jennifer López, eso no, sí. Es que está muy ocupada. Eso es un dicho, eso es Cacho y el que el otro día se arrancó por bulerías en el concierto que dio en Galicia, ¿no? Sí. No lo hizo mal, ¿eh? Bueno, tiene ahí... Pero hay algo que no funciona. Hay algo que no. Sí, oye, pero vamos a ver, o sea, en Puerto Rico bastante sin intentarlo. Sí, pero ¿qué será que le falta? Sí. Ella se ha librado de la condena por lo de Didi, que fue su pareja. Cuando tío lo han condenado por prostitución también. Sí. Y Ben Affleck, bueno, es que me lío a hablar, pero vamos, Ben Affleck, que luego si quieres... Ben Affleck es ese señor que se emborracha y vuelve con su mujer. Sí, y luego le deja pullita. Jennifer Garner, que claro, el marido ya está hasta las narices. Dice, vamos a ver, que vuelva una vez, que lo acojamos en casa, pero continuamente, que además se debe beber la bodega, claro, porque cuando se siente relajado, enseguida vuelve a la priva. Que J-Lo es mucho J-Lo. Oh, sí. Mucha dinamita para tan poca mecha, sí, señor. Una pausa. Bueno, Silvia, a ver, ¿por dónde van los oyentes? Porque hay muchas cosas incandescentes. Sí, me recuerdo un día que hablabas de la zona de Candela, pues es de lo que quieren... Es una fórmula que en Venezuela, esto fue cuando Valderrama, que llevaba unos rizos así, pero tenían ese carácter que tienen, y es cuando llega Colombiadolid, que llega Pacho Maturana de entrenador y Valderrama, que era buenísimo. Muy bueno. Lo sufrimos en Argentina el 5-0 del 93. Me acuerdo de aquello. Y claro, Michel, que estaba en el Real Madrid, gran amigo de la casa nuestro y devoto, acaba de casar a su criatura, una preciosidad. Bien, pues entonces no había manera, porque el tío además, y en los corners eran peligrosísimos. Y entonces empieza, clink, 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 y le toca así, hasta que ya, pues eso lo inventó Hugo Sánchez, que es, espera a que vaya a mirar el árbitro y entonces provócalo para que te agreda, cosa que efectivamente sucedió. Hugo lo hizo con Ablanedo en el Gijón. Estaba Ablanedo, que siempre se ponía delante de la portería y en el área, y entonces Hugo fue hacia atrás y cuando ve que está ahí y que se está volviendo el árbitro, hace ¡pah! Le pega un pisotón y el otro le suelta un tortazo, pero automático. Lo ve el árbitro, expulsión, penalti, tarjeta roja y tal. Estaba que se lo llevan los demonios. Pues le toca ahí en lo que dice y decía Valderrama. Claro, chico, me toca en la zona de Candela. Pues, y es que, claro, total, que se la ganó. Pues fíjate, nosotros preguntábamos esta mañana por ese acuerdo migratorio entre Starmer y Macron, pero nada, lo que les interesa a los oyentes, de lo que habla la gente en el trabajo, en la cola del supermercado, tomándose un café, es de los prostíbulos de Savinieno. Vamos a escuchar a los oyentes tras la pausa y va a quedar muy, muy claro que por primera vez y en mucho tiempo, Feijóo, el Partido Popular, ha sido capaz de marcar la agenda, de despertar de letargo a mucha gente que hasta ahora ni se planteaba la posibilidad de que esta legislatura estuviese llegando a su fin. Una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos allá. Pues han llegado muchos y muy interesantes mensajes sobre las saunas y los prostíbulos de la familia política de Pedro Sánchez. Manuel de Elche, por ejemplo, recuerda que todo esto que ahora se atreve a señalar el Partido Popular ya lo apuntó en su día alguien muy conocido, alguien muy famoso, y además pagó las consecuencias por ello. Ahora enseguida nos va a recordar quién es. Pero vamos a empezar con Tere. Destaca una paradoja que yo creo que no se ha destacado lo suficiente.
Me llama la atención escuchar a Pedro Sánchez decir que va a castigar a los que usen la prostitución. A los empresarios de la prostitución no, a los que lo usen. Sin embargo, mira, Yolanda dice que a los que hay que castigar es a los corruptores empresarios que usan mordidas para coger obras. O sea que aquí es al revés. Qué gracioso. Está claro que la mejor defensa es un buen ataque y se ha visto con Feijóo. A ver si ahora que han visto el camino, pues siguen la misma ruta y no se salen del senderito. Lo primero, felicitar al señor Feijóo. Ya tardaba mucho. Y para puntillar, lo que tiene que hacer es preguntarle al señor Sánchez por qué asusta al país que si vienen las derechas, que no convoca elecciones para no dejar el país en manos de la derecha, cuando él está gobernando gracias a los votos del nacionalismo vasco, derecha, y de la ultraderecha independentista de Junts. El PSOE ya no es Partido Socialista Obrero Español. Ahora es Prostíbulo Sánchez, Organización Empresarial. Bueno, pues que haya sacado Feijóo lo de las saunas, eso tenía que haberlo sacado ya hace meses. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Pero la conclusión es que, aunque hayan pillado a Zipizape, a Pirimiri, en fin, haciendo gorrinadas, es que Pedro Sánchez nada. O sea, que este sigue adelante y adelante con toda la tropa de los despojos de pollo. Poco se recuerda que ya lo dijo Rafael Amargo, que lo suyo iba a quedar en nada porque en uno de los cuartos dormía uno de los chaperos de uno de los locales del padre de Begoña. Ahora nos damos cuenta que Óscar Puente tenía razón. Sánchez es el puto amo, el puto amo. O el amo de los y las utos. ¿Sabes que hay un momento en el siglo XV en España, pero que se imprime así? Las utas, los utos, pero tal cual, que lo he visto, pero que es facsímil. Mira qué manera de que sonara, porque claro, hostitutos, ustitutas, pues eso no es un español. En cambio, uto, uta, todo el mundo sabe lo que dice, nadie se puede querellar y has dicho lo que querías decir. Es tremendo. Pero fíjate cómo se agradece a Feijóo que haga oposición con lo que hay. Pero si es que además es un delito detrás de otro, lo tiene todo. Cuando yo tengo un gesto de Rosana que yo sé que hay una noticia que está dudando si decirlo, que es cuando hace así y yo veo por la comisura que se está riendo, pero que no sabe si sacarlo, claro, confiesa. Bueno, pues sí, efectivamente. es que estoy leyéndome así por encima la contra del diario El Mundo, que hoy entrevistan a Rosa Villacastín, lo hace Darío Prieto. Y claro, los titulares, no me he leído la entrevista entera, pero los titulares son los siguientes. Entiendo a Pedro Sánchez, confías en alguien y te traiciona. Esto le ha tocado mucho a Pedro, le ves la cara y está destrozado. Y en fin, me llamó Rosario, pero lo de Charo no me gusta nada. Esto ya no sé. Esto no sé si no, porque Rosario, porque ella es la Charo por el excelencia. Arquetipo de la Charo. Es el modelo. Vale. Yo sigo a la parodia de Rosa Villacastín. Villapostín. Claro, yo es que no sabía. Es es que no la sé. Qué graciosísimo. Que se llama Villapostín. Pero ya no sabes Rosa Villapostín. Ya últimamente, claro, leyendo esa entrevista y tal, ya no sabes cuál es la parodia. Es que es lo que pasa, a veces pasa eso, ¿no? Que la parodia es... Pero claro, es el arquetipo de la Charo. Bueno, de hecho, desde que ha adelgazado tantos kilos también Ábalos, es idéntico a la parodia de Carlos Latre. Le falta salir con la manta arrastrando. Qué bueno es el tipo. Pero es que lo clava cuando se queda mirando. Y hace y habla así bajito. Bueno, y era de Latre haciendo el Leire. Bueno, es que era ella. Es que ya no sabes cuál es la verdadera. Otra Charo, sí. Otra Villacastín. El otro día que estuvo aquí, lo entrevistamos y tal, digo, y Begoña, ¿te atreves con Begoña? Y dices, es dificilísimo, no es nada fácil. No, porque no tiene expresión. Pero en cambio, el éxito, el personaje, que es cuando yo lo descubrí, yo veía las Crónicas Marranas solo por cuando salía Paco Pérez Avellán y cuando salía La becaria de Carlos Latre, porque me parecía un personaje siempre así como... Pues esto, bueno, pero mira, es que Begoña, en plan... La vecina de Begoña le ha dado alguna pista y a lo mejor ahí puede... Por ahí, siempre mirando al horizonte. Y tocándose inspirarse, mirar al horizonte, que haya un muro. Un muro. No sé bueno, como Cristina Kirchner, lo recordábamos el otro día, que la graban por la espalda, está como saludando a la muchedumbre, alguien la graba por detrás y está delante de una tapia. Bueno, pues algo parecido. Es como Sánchez en la rueda de prensa. Igual. Hablando a los periodistas como si no había nadie. No, es más, está
estaba vacío. Sí, pero porque, eso pero él da- movía la cabeza como si los estaba. Sí, pero se eso los ya, imaginaba en eso su ya propio- da un poco de miedo, ¿eh? Claro, no. Todo esto da un poquito de miedo. Es que hoy Sánchez, es que basta verle si en Frankenstein con las... No, según Rosa Villacastín es que él está destrozado. Claro, por tanta acusación infundada. Los que están destrozados son los chaperos, españoles, por ejemplo. Fíjate, hay muchos chaperos que acabaron El destrozados. Estado de Derecho tampoco está muy allá. No. Y menos y que luego va a la estar. igualdad de los españoles ante la ley, pues está hecha polvo. Y el lunes va a acabar de rematarlo. En fin. Lo mismo también a Rosa le preocupa a Pumpido, que creo que está tristísimo también. Pues lo mismo. Pero en lugar de adelgazar, le da por engordar y parecerse a Fernando VII. Bueno, vámonos al Corte Inglés porque están los tecnoprecios. Lo que está fenomenal son los super tecnoprecios del Corte Inglés. Lo que necesitemos, un portátil con inteligencia artificial, cambiar el frigorífico por uno más eficiente, un equipo de aire acondicionado con el calor que hace. Pues hasta el domingo 13 de julio, 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos de las mejores marcas, con las facilidades y tecnoventajas que solo ofrece el Corte Inglés a Hipercor, como el seguro gratis, las entregas incluso en el día, todas las garantías de comprar en el Corte Inglés. Super tecnoprecios hasta el 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos en tienda web y en la aplicación del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes en elcorteinglés.es. Bueno, vamos a ver qué ha pasado en los últimos minutos porque no dejan de pasar cosas. Sí. Aunque realmente uno de estos días, hoy, me temo que va a ser, no aprecio, va a ser todo el verano, vamos a tener un escándalo detrás de otro y a veces 2 al día, cuando no 3, porque está ya la justicia que empieza a coger ya una velocidad de crucero y además por arriba y por abajo, por el Supremo y por los juzgados corrientes. Y encima, sexo, drogas y dinero negro. Que no parafraseando Ayuso, que delincan más despacio, que no nos da tiempo a publicarlo todo. Bueno, pero en Internet sale, ¿eh? El papel No nos tarda da tiempo, unas Federico. horas, pero es No puedo verdad. asegurar, no nos da Sobre todo tiempo. es que procesar tanta información como No está nos da llegando. tiempo. Vamos a verlo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Vanessa, a ver, novedades en el mundo, no en el mundo alternativo, en el mundo del alterne, porque Bueno, pues, estamos en esto. De momento Sánchez no tiene agenda para hoy, así que en su lugar ha sido Félix Bolaños el que ha ofrecido una entrevista en Radio Nacional y ha sido preguntado por las saunas del suegro de Sánchez. Como el señor Feijóo lo que salió es embarrado hasta las cejas, por eso el Partido Popular ahora quiere que hablemos de lupanares. Y no, vamos a hablar de becas, y vamos a hablar de pensiones, y vamos a hablar de empleo, y vamos a hablar de economía, y vamos a hablar del peso internacional de nuestro país, y vamos a hablar de la cohesión territorial en nuestro país con la situación que nos encontramos. Vamos a hablar de lo que interesa a las personas. Y la porquería, para el Partido Popular, que se revuelquen en ella. Pero, qué mal estás, Félix. Ni Félix, Félix, el gato en la córtate un decadencia. poco. Vamos a hablar de becas, de becarias. Hablamos de becarias y de sobrinas. Y de Lupanares. Salazar. Lupanares, el que tenías ahí montado en la Moncloa. En Con Moncloa Paco mismo. Salazar. Sí. Él Córtate estaba un ahí, poquito, ¿eh? él está ahí. Que ahí están las trabajadoras denunciando eso. Félix, ¿lo sabías? ¿Lo sabías? La pregunta es, porque ahí lo sabían todos. Bueno, Iván Redondo no lo sabía. Bueno. Lastra y Carmen Calvo, parece que sí que lo sabían. ¿Qué foto aparece hoy en varios medios en que aparece Begoña Sabiniano, la niña de Sabiniano, y de los lupanares? Me encanta. Los lupanares. Hacía tiempo que eso no salía en la prensa. Los lupanares. Es como para que pensemos que él no sabe de qué va esto. Sabe muy bien de qué va. Pero hay una foto en que están Carmen Calvo, está Begoña Gómez y al lado Nadia Calviño, con cara de bibelot. Era la época en la que estaba regordía, parecía una hucha. Las tres, dice, que 3 farsantes, porque esta sabía todo lo de Salazar desde hace 7 años. Y ahí estaba, vicepresidenta del gobierno. Begoña es la niña de los lupanares, que diría aquel. Y Calviño, Nadia Calviño y su Toy Boy, pues anda que el marido de Nadia Calviño está como para dar clases, ¿sabes? Bueno, de Toy Boys había más de uno ahí, ¿eh? Había más de uno ahí. Sí, pero ese... Mira, Carmen Calvo. Sí. Ábalos decía Carmencita, pero si Carmencita Sánchez decía que no era feminista, decía que era mujerista. Sí. Mujerista. Carmen sabía lo que... ¿Cómo no va a saber si es que era público y notorio? En fin,
Bueno, pues vamos a hablar de cosas que le importan a la gente, como dice Bolaños, cosas que además se silencian. Por ejemplo, un nuevo ataque a una educadora social que ha sido apuñalada varias veces por un menor ha ocurrido en Bilbao, en un piso tutelado por la Diputación. En el piso había más chavales, pero solo uno la socorrió de ese ataque que podría haber sido mortal. Vamos con los detalles con Elena de Blas. En este tipo de viviendas suelen residir hasta 10 menores tutelados. La agresión tuvo lugar durante esta madrugada mientras dormían. Uno de ellos agredió a la educadora con varias puñaladas en el cuello muy cerca de la aorta. En el momento del ataque, el resto de los residentes se resguardaron en sus habitaciones y solo uno de ellos la socorrió. Esto fue clave para su traslado al hospital, donde ha sido operada de urgencia y su estado es ahora estable. Desde el sector de los trabajadores sociales denuncian que no es un caso aislado y exigen protocolos más sólidos y más personal en turnos nocturnos. El agresor pasará a disposición judicial en las próximas horas. Bueno, y un último suceso que ha ocurrido en Madrid también esta madrugada. 3 jóvenes han sido apuñalados en el intercambiador de Moncloa mientras esperaban al autobús. Han sido sorprendidos por otras 3 personas que les han asaltado para robarles y 2 de ellos están en estado grave. Qué bonito se está quedando esto. Bueno, es que esto es otra cuestión que además en Madrid hay que empezar a tomarse en serio. Porque lo de Cataluña, yo creo que eso está perdido. El otro día vi, legales hay 760.000 musulmanes. 760.000. O sea, la quinta provincia ya no es Andalucía, la quinta provincia es el Magreb. Que además salafistas que vienen de Marruecos, viven en su mundo aparte, etcétera. Se conciertan matrimonios de niñas de 4 años con viejos de 10 en Marruecos. Y eso en la Cataluña actual. Pero en Madrid, igual que ha venido mucha gente, que es verdad que viene a trabajar hispana, pero han venido las maras. Exactamente. Y hay que ir a por eso al principio, porque ha habido luego ciclos. En los años 2000 también hubo finalmente una actuación, pero se han vuelto a reproducir. Y otro día leía que ya habían tenido a alguien vinculado con la Mara Salvatrucha, que es la salvadoreña, que es la más peligrosa, que no estaba aquí hasta ahora. Bukele ha reprimido allí, los ha metido a todos en la cárcel, entonces están llegando aquí, aparte que estaban ya los Dominican No Play, los nietas y demás, y se está grabando los asaltos y está habiendo cada vez más ataques. Además están muy localizados por barrios y por zonas, y ellos lo saben lógicamente, y muy cercanos a las zonas de colegios y entornos parques y demás. Y como uno de ellos entra en territorio ajeno y tal, se montan. Ahí es donde se le montan. De hecho, que ayer hablábamos de las charlas que dan los policías en los colegios, hablando del sexting y todo esto. Bueno, pues otra de las charlas que empiezan a dar los policías en los colegios aquí en Madrid es sobre las bandas latinas, porque van a los colegios a captar niños. Porque los menores no son imputables. Otra de las cosas también, claro, no son imputables, y el problema es que no es que sean actividades de bandas de macarras, no, es que ya se meten en crimen organizado, asesinato, sicariato, que es lo que pasa en América Latina, y por eso es muy importante denominar las cosas como son, porque aquí hubo un momento, me acuerdo, alguien del gobierno del PP, la propia Isabel Díaz que decían, no, bandas latinas, no, bandas juveniles. No, perdona. O sea, algunos de los chicos ya han nacido aquí, pero todo el modus operandi, y además muchos de los que vienen se incorporan también, el modus operandi son de bandas latinas y tienen nombres de bandas latinas. Y entonces es muy importante saber a qué se dedican, de dónde vienen y ver lo que ha pasado en sus países de origen para actuar. Porque si no ya desvirtuamos todo. ¿Por qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué ha ganado Trump? Porque lo han votado los hispanos. ¿Por qué? Porque decía que iba a echarlos a todos, cosa que ha empezado a hacer. Tropieza con la legalidad vigente y seguirá evidentemente tropezando. Y echa a quien no debe también. Pero porque a veces también pero en conjunto, al menos, dicen, va a hacer algo. Y en esto el PP se está equivocando. Porque es verdad que hasta ahora Madrid, por eso vienen tantos, porque aquí hay un nivel de seguridad que ya quisieran en todas para América. Es que yo he vivido en Guatemala, he vivido en México y conozco Centroamérica y sé lo que es aquello. Entonces me preocupa mucho que al final aquí se acabe reproduciendo, aunque sea la mínima parte de lo que era aquello. Sí, señor. Por eso Bukele tiene el 90% del voto. Y además sin cambiarlo, porque es el único que ha logrado que haya gente que conozca la calle donde nació, ya mayor, la conozca entera, porque no podía andar más de 3 manzanas. Será así. Y ahora, pues claro, está en lo que está. Bueno,
Pero en la crónica rosa estamos también en lo que estamos. Esto es no parar, ¿eh? Es no parar y muchos temas. Por un lado, pues ya sabemos cuándo va a ser el bautizo de Lucas María, 18 de julio, o sea que la semana que viene. San Federico y el lanzamiento nacional. Lo hablábamos antes. Estaremos aquí ese día para comentarlo, hombre. No sabemos si habrá alguna foto o algo, porque claro, va a ser muy familiar, muy íntimo, algo reducido. Íntimo con el familión que tiene el novio y sobre todo la novia, lo veo, digo novia, la señora madre, que es un familión inmenso. De eso hablaremos también. Elena Tablada y Javier Hungría pues finalizan por fin sus guerras legales, la custodia queda para Elena Tablada y bueno, platos de televisión ya hace tiempo que no hacen y esperamos que no hagan. Y Federico, ¿tú te acuerdas que ayer hablábamos de María José Suárez, que decíamos no se ha pronunciado nada acerca de Escasi y Sheila Casas, no se ha pronunciado, y yo te decía, es que se ríe mucho cuando como que no quería hablar, pero sí, se sientan de viernes hoy, esta noche. Eso va a ser extraordinario. Estaba esperando el momento y mira, lo he encontrado. Este viernes se sienta y le van a preguntar. Y ella además, pues es de esas personas que se expresa, lo primero que le pasa por la cabeza, lo suelta. Sí, pero calcula perfectamente la improvisación. Eso es como decía Zaña, mis mejores discursos improvisados son los que he escrito la víspera. Bueno, pues exactamente eso. Beatriz Cortázar y Daniel Carande pues ya están para además entrar. Beatriz ha hablado con Ortega Cano. Exacto, y también sabe de otras rupturas, pero bueno, yo creo que mejor que se siente aquí. Venga, vamos allá. Es la mañana, es radio.